buscar como una búsqueda como de una identidad como en nuestro lenguaje, en la forma de hacer películas, que se salga un poquito de la forma como académica o sobre todo como de Hollywood, que hay como más convencional, y buscar un lenguaje propio de Latinoamérica, por un lado, o sea, de la forma de hacer y producir películas, y de otro también como ya más específico de la forma en la que nosotros como mexicanos hacemos películas y contamos historias, ¿no? Aquí como lo que yo busco con esta conferencia y con esta plática es también que al momento en que nosotros pensemos como la historia del cine mexicano, o que nosotros escribamos como nuestra historia como mexicanos de nuestro propio cine, como tengamos un apartado donde hablemos como de este periodo y este tema que es como, para empezar, es un periodo histórico que ahorita como mexicanos estamos viviendo, y que tiene como mucho impacto como en nuestra cultura, nuestra forma de hablar, de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Una de las importancias de estas historias, como vamos a ir viendo como así a lo largo, es como la importancia de que estas historias sean narradas por los mismos mexicanos y no que vengan como otros extranjeros, o que desde miradas como extranjeras cuenten como nuestras historias, ¿no? También en todas estas películas vamos a ver que hay como ciertos como elementos y factores que se repiten, y eso y forma en que tenemos nosotros de contar historias o de representar como ciertos temas, y ya desde ahí ya estamos hablando como de un nuevo lenguaje que nosotros como mexicanos, como realizadores, estamos como empezando como a fomentar y a crear, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, es que estas historias sean historias como hechas por mexicanos para mexicanos, y que nosotros nos veamos como reflejados y nos sintamos como representados. Eso es como lo más importante de todo, ¿no? Hay un poquito, antes de entrar como a todo este análisis de las películas y todo, va un poco de contexto histórico como de todas estas películas, ¿no? O sea, de dónde viene como todo este tema de la guerra contra el narco, y me comienza todo. O sea, el narcotráfico en México viene desde, es una línea que se traza desde muy atrás, ¿no? Ya a finales del siglo XIX, como empezaron traficantes chinos empezaron a exportar como mucho opio al país, ¿no? Y ya desde ahí empieza como todo el narcotráfico, ¿no? También el hecho de que México sea un país que la planta de la amapola y de la marihuana se den de manera natural también influye mucho en el tema, ¿no? Y un factor como muy importante en toda esta guerra es Estados Unidos, ¿no? Desde los años 40 en Estados Unidos empezó como a fomentar como esta idea de la lucha contra las drogas, y luego cuando Nixon gana la presidencia en los años 70, él declara como a las drogas como el enemigo número uno del país, ¿no? Pero todo esto declara a las drogas como el enemigo, pero es realmente como una excusa para poder como arrestar y abusar más como del poder a ciertas minorías, sobre todo como a los afrodescendientes, que a ellos como hacían propaganda como en periódicos y en medios de comunicación, que eran como adictos a la cocaína y al crack, y a los latinos como los tachaban como adictos y dependientes de la marihuana, ¿no? Cuando realmente, o sea, no, las etnias no tienen nada que ver con las adicciones, ¿no? Es un problema como general, ¿no? A todo esto, ya cuando empiezan las campañas presidenciales para los presidentes y se postula como Felipe Calderón, eh, hay un libro de Pepa Bayán y Guadalupe Pérez que se llama La Guerra Improvisada, donde entrevistan a gente muy cercana a Felipe Calderón durante su presidencia y durante su campaña, ¿no? Y muchos de la gente como cercana como concuerdan en que durante su campaña recibió mucha influencia de políticos estadounidenses, que le empezaron a meter como la idea de que México era un país como con muchos problemas de narcotraficantes y de drogas, ¿no? Entonces, después de que él gana
la presidencia, a los 10 días, el 11 de diciembre del 2006, es cuando declara como la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y a partir de esa fecha hasta la actualidad, como es que empieza como toda esta guerra, ¿no? Ahora, de toda esa decisión de haber como declarado la guerra, hay como mucha como duda de si fue como correcta la decisión o no, ¿no? Porque en este libro de Guillermo Valdés, que es director de la Seguridad Nacional, él habla como antes, en el periodo de Cedillo y de Carlos Salinas, también de Fox, ya sí había como violencia y sí había como, ya existía como todo este tema del narcotráfico y todo, pero no era tan alarmante como, o tan violento como le decía, ¿no? Como lo pintaban sobre todo los estadounidenses, ¿no? Aquí, por ejemplo, este dato que en el 2006 había 9.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y ya para el 2015 ya esa cifra ya subió a 17.9 de 100.000 habitantes, ¿no? Y esto ha ido subiendo todavía más, ¿no? Entonces, a partir de que se le declaró la guerra, lo que ha provocado es que ha habido como más violencia, o sea, ha subido como más el nivel de violencia, ¿no? Y es un periodo histórico muy alarmante y muy crítico, porque estos niveles de violencia en el país no se habían visto desde la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Entonces, por eso es tan importante como este periodo como que estamos viviendo. Ahora, ¿de dónde vamos a hablar un poquito como de la figura o el arquetipo como del narcotraficante, ¿no? Tanto el narcotraficante como la droga ha ido como cambiando como su figura como a lo largo como de la historia, ¿no? Hay películas como que ya tenían como estos temas como de delincuentes, de narcotraficantes o de drogas y todo, de delincuentes, pero en un principio las películas eran más como las historias que se representaban eran como las versiones oficiales, ¿no? O sea, por ejemplo, como la del automóvil gris es como un ejemplo, ¿no? Y así se mantuvo hasta los años 70, que empezaron a ver como estas películas de cabrito western, de serie B, y sobre todo como dos figuras como los hermanos Almada, ya empezaron a representar como estos personajes como de narcotraficantes, pero que entraban al negocio por necesidad, ¿no? Y entraban al negocio y a punta de balazos como conseguían como poder y mujeres y dinero y todo, pero usualmente esas películas como terminaban como en tragedia, ¿no? Terminaban como ellos como muriendo, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Y esto nos lleva hasta este periodo, ¿no? O sea, ya el narcotraficante y las drogas ya era un tema que ya se había visto como antes, ¿no? Pero ¿qué hace como diferente como esas películas a las películas que ahora se están haciendo, que se han estado haciendo, para poder como hacer como esa como distinción o elegir como las películas que iba a analizar, como me basé como en 3 puntos, ¿no? El primer punto es que la historia tuviera contexto histórico a partir de que la guerra como fuera declarada, ¿no? O sea, si en la película la historia que te estaban contando o lo que te estaban narrando era después del 11 de diciembre, como ya entraba como dentro de estas películas, ¿no? Porque ya se consideran dentro del periodo de la guerra, ¿no? El segundo punto es que la mayor parte de la historia tengan como lugar dentro de México, y que el realizador o la realizadora tengan una voz de origen mexicano, ¿no? Estas dos están como muy relacionadas, ¿no? Porque hay ciertas películas que hablan como sobre la guerra, como por ejemplo, como es el caso como de Sicario, pero la voz, digo, en caso de Sicario, pues es como canadiense, pero es el director, pero es una producción como estadounidense, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, un documental que se llama Tierra de Carteles, que también es una producción estadounidense, pero si vemos, por ejemplo, esas películas, nos damos cuenta que la voz y la mirada hablan desde la frontera del país. O sea, por ejemplo, en el caso de Sicario, o sea, todo lo que se habla referente como a la droga es desde la frontera, ¿no? O sea, y ven desde allá. Igual en Tierra de Carteles tienen secuencias en donde están como el ejército estadounidense como haciendo como operaciones y ensayando y todo, pero en la frontera del país, ¿no? Entonces, o sea,
eso como no tiene nada que ver con nuestra identidad o con nuestra voz o así, ¿no? Y a todo eso también como agregamos, por ejemplo, todas estas series como de narcos y narcos Méxicos, si nos si vemos como quién las producen o quién las escriben, aunque sean como directores y talento como de origen como latino y todo, realmente están escritos y vistas según como el punto de vista de Estados Unidos, ¿no? Que lo que ellos buscan es como promover esta idea que Latinoamérica es como es una cuna de capos y de narcotraficantes y todo eso. O sea, y si vemos, por ejemplo, ahorita vamos a ver como las otras, como las películas seleccionadas y vamos a hablar más de eso, pero si vemos, por ejemplo, esas series como de narcos y narcos Méxicos, o sea, realmente, aunque son criminales los que están representando, son como este arco como ¿cómo se llama? Es como un viaje del héroe, ¿no? O sea, en donde es, no sé, la historia del Chapo Guzmán, pero es como él empezó desde muy pobre y tiene como inicios como muy humildes y gracias a ser como el más cabrón de todos, como llegó hasta donde llegó, ¿no? Y al final son como los estadounidenses como los que lo arrestan, ¿no? Entonces eso es como lo que ellos como buscan, ¿no? Entonces, en base a estos criterios, bueno, aquí también es un poquito como para hablar como de la diferencia entre la representación que nosotros como mexicanos o como no, sobre todo como mexicanos como tenemos hacia la figura del narco y cómo la tienen como los estadounidenses, ¿no? Aquí tenemos como dos como ejemplos de dos narcotraficantes como representados, como en este caso, en esta es de El Norte sobre el Vacío, que es una película regiomontana de Nuevo León, y acá tenemos de la película de We're the Miller, que es una producción como americana, ¿no? Nosotros como mexicanos que estamos aquí, si vemos como estos dos narcotraficantes, ¿con cuál como nos identificaríamos más, no? Aquí, por ejemplo, si vemos como la versión estadounidense o la visión estadounidense, o sea, como por el chaleco, la forma, el bigote y todo, o sea, se asemeja más como al arquetipo como de Machete o esta figura como de Danny Trejo, ¿no? Que es como el que tiene aquí. ¿Y por qué? Porque es para los estadounidenses, ellos como los latinos, no los ven como latinos, sino los ven como chicanos, ¿no? Entonces, y Danny Trejo es como un ícono como de ese tipo de figuras, ¿no? De chicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta es una importancia de por qué narrar como nuestras propias historias, porque el hecho de que un extranjero venga y lo haga, lo va a hacer según su experiencia y según su visión, y va a promover como estereotipos y clichés que ellos creen y que ellos piensan, ¿no? Pero nosotros sabemos y conocemos porque vivimos este contexto como histórico, social y político de cómo son estas figuras, ¿no? Entonces, si dejamos que otras personas como nos representen o digan cómo representarnos, o sea, van a estar contando como su versión de la historia, ¿no? Aquí de todas las películas como elegidas, fueron 16 las películas elegidas. Ahorita vamos a hablar como más a profundidad de algunas. Y sí. Aquí lo que es interesante es que la primera película que entra dentro de todos estos, de estas características o de este marco teórico es la película del infierno, que también curiosamente la película del infierno es como la que más rompe con las demás en su forma y todo, ¿no? Me voy a adelantar un poquito, pero por ejemplo una de las características que hay es como la inocencia, ¿no? O sea, por ejemplo, a diferencia de estas películas de los Marios Almada y todo esto, o sea, siempre es como el narcotraficante es el protagonista de la historia, ¿no? Y en todas estas películas son como el ciudadano, ¿no? Como el inocente, o sea, no es gente que esté relacionada con el narco, ¿no? Pero por ejemplo aquí en la película del infierno entra dentro de este como marco digo, de este periodo, pero la película se trata de Benny, que es como este hombre que regresa como a su pueblo después de que es deportado de Estados Unidos
y por necesidad o por falta de, más bien no por necesidad, sino por falta de oportunidades de poder crecer como en el país, como se empieza como a meter cada vez más y más y más como en este mundo del narcotráfico, ¿no? Y es como absorbido, ¿no? Entonces también es como, no solamente como esta sátira, sino también es una crítica como a cómo el sistema, para ciertas personas, sobre todo para estos grupos como marginados, pueblos marginados, como no está hecho o no funciona de tal forma que uno pueda crecer como de manera económica y que se pueda desarrollar más. Y eso también es un problema porque como no pueden crecer de manera como honesta, por así decirlo, la venta de drogas, el narcotráfico y todo es una salida como más viable o más real para ese tipo de personas, ¿no? Y eso crea como un problema, ¿no? Ahora, de todas estas 16 películas, como estos son los 5 como índices situacionales y de personajes que encontré que se repiten, ¿no? En algunas de las películas están más marcados de otros, en algunas es no, a lo mejor hay algunas películas que solamente tienen 4 y 5, pero en general son como las que podemos encontrar, ¿no? Una de los primeros es la figura de la madre, ¿no? Aquí hay estas 4 películas que puse, que es la de Sin Señas Particulares, Ruido, La Civil y Te Nombré en Silencio, que Te Nombré en Silencio es como documental, las demás son ficciones. Tienen de protagonistas a madres, ¿no? Usualmente son como madres que buscan a sus hijos o a sus hijas, que están como desaparecidas, que las usaron y que son como estos personajes como activos, ¿no? También está como la figura como del padre, pero no es tan activo o tan es como más pasivo, ¿no? Que el de la madre, ¿no? Que en este caso, o sea, en estas 3 películas, bueno, más bien en las 4, o sea, son como madres que buscan como a sus hijos que están como desaparecidos, ¿no? Hay otras películas, por ejemplo, como en Ya no estoy aquí o Noche de Fuego, en donde también está la madre, pero por ejemplo en Ya no estoy aquí es como la figura de la madre la que manda como a Ulises a Estados Unidos, ¿no? O la que lo fuerza como a huir, ¿no? Y en Noche de Fuego es como la madre es la que protege y la que ve como a la hija, ¿no? O sea, y después tenemos también como la inocencia como en estas como películas. Aquí quizás como la película que más representa este punto de la inocencia es Vuelven, porque Vuelven se trata, es sobre un grupo de jóvenes que quedan huérfanos porque los padres son como desaparecidos o son como asesinados por sicarios o así, y quedan como huérfanos, y es como la inocencia en la que ellos viven, ¿no? Aunque estos niños como se comporten como de manera como más como madura o quieren como aparentar que son como duros y adultos, o sea, siguen siendo como muy inocentes en su forma de ver como el mundo, ¿no? Ahí dentro de esa película hablan como tienen como esta leyenda que se cuentan entre ellos, ¿no? Que hay como un tigre que se come como a los gatos y a los perros y a los niños que no tienen padres y todo eso, o sea, pero realmente el tigre es como esta metáfora como del sicario, ¿no? También en el documental de La Libertad del Diablo, ese documental es está construido a base como de testimonios, tanto de víctimas como de perpetuadores, que narran como pues, cosas que han vivido y cosas que han tenido que hacer. Y hay una parte en donde a uno de los sicarios como le preguntan que qué es como lo más difícil o cuál es la parte más dura como de su trabajo, dónde es donde más le duele, ¿no? Y él dice, donde más duele a uno, aunque no tenga sentimientos, es a los niños. Los niños son los que duelen más porque no saben qué está pasando, no saben quiénes son, por qué lo hacen, nada. La que los llevan más son como los niños, ¿no? Entonces, por este lado de la experiencia que puede tener un niño, es que la inocencia está como
muy marcada, bueno, es como este punto de la inocencia es donde más como se puede ver en la película de Vuelven, pero también como todo esto de la inocencia también tiene que ver mucho con la excepción de culpa de un delito, ¿no? Y este punto lo tienen todas las 16 películas, están todas, ¿no? En donde todos los protagonistas, o todas las víctimas de las películas no tienen nada que ver con el narcotráfico, no es gente que está en malos pasos, no es gente que, por ejemplo, adicta o que deban dinero o que hayan crecido como esas. Su único como error fue estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, ¿no? O sea, y esto lo podemos ver en las 16, pero por ejemplo aquí puse como 4 ejemplos, que por ejemplo a Ulises como le tocó presenciar como cómo acribillaban, ¿no? Como a un bando, al bando contrario, y simplemente por presenciar eso ya se manchó él de sangre, ¿no? Y ya, ya está manchado y es que tiene que huir como del país, ¿no? Luego en la película de Miss Bala se trata sobre, se llama Laura, es una modelo que aspira como a ser como Miss Guadalajara, y en una fiesta que está con su amiga, como a su amiga como la levanta, ¿no? Entonces ella empieza a buscar a su amiga y cuando se empieza a involucrar y a buscar a la amiga, cae dentro de este grupo de delictivo que la jala y la obliga como a traficar como droga y a traer dinero como de Estados Unidos, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, a la hija en La Civil, que en esta escena es la primera y única escena en la que sale, en donde es la hija que se está preparando para ir a la escuela, está desayunando, está bromeando con la mamá y sale de la casa y ya no regresa y ya no lo volvemos a ver, ¿no? O sea, y no es una persona mal, no es alguien que esté como involucrada o en algo, ¿no? O sea, es simplemente como una víctima más, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, en la alberca de los nadies. La alberca de los nadies es sobre un grupo de migrantes que son secuestrados por un grupo de narcotraficantes y son obligados como, bueno, son secuestrados por un grupo de narcotraficantes, y esta caravana como de migrantes lo que estaban buscando, lo que querían era llegar como poder cruzar al otro lado, Estados Unidos, ¿no? Y aquí el personaje de Alex se le da como dos opciones, ¿no? Se le puede seguir siendo como estar esposado y seguir siendo oprimido, o convertirse en uno de los narcotraficantes y ejercer como la violencia hacia las otras personas, a cambio de que él pueda vivir y pueda tener como un trato como humano. Después, otro punto que también está como marcado es como la desconfianza que hay hacia las autoridades, ¿no? Aquí hay como un poquito de contexto también como histórico de nosotros. En febrero de este año a Genaro García Luna fue condenado como a 20 fue condenado como a prisión en Estados Unidos porque se le encontró culpable de aceptar millones de dólares, filtrar información de operaciones de seguridad, facilitar uniformes y placas de policía a grupos criminales y poner a funcionarios corruptos en posición de poder, ¿no? Aquí la parte como alarmante de todo esto es que Genaro García Luna fue una figura muy importante al inicio de la guerra contra el narcotráfico, porque él era el encargado de planear como la estrategia que se iba a usar para poder luchar contra el narcotráfico, ¿no? Y la guerra empezó hace 17 años y a él se le encontró culpable de haber colaborado con el narcotráfico desde hace 20 años, ¿no? Entonces, desde antes que empezara la guerra, él ya estaba involucrado en eso, ¿no? Entonces, nosotros como mexicanos, ¿qué visión tenemos o cómo podemos ver como estas figuras como de autoridad que supone que están como para protegernos, ¿no?
de todas las películas, las que más como podemos ver como este aspecto son la de Miss Bala y la de Hasta los dientes, en donde por ejemplo a Miss Bala pues es esta como modelo, ¿no? Que es arrastrada y una de las primeras cosas que la obligan a hacer es dejar un carro enfrente de la fiscalía, ¿no? Al final de la película, como por un periódico, se da cuenta ella que ese carro que llevó enfrente de la fiscalía, en el maletero estaba el cadáver de la amiga que estaba buscando, ¿no? Y luego todavía al final, como ella es como culpada por crímenes y se presenta en los medios de comunicación como una cabeza y como líder, ¿cómo se dice? Como mente maestra como de operaciones, ¿no? Cuando realmente ella no estaba como, no tenía nada que ver con el narcotráfico, ¿no? O sea, su único error fue como buscar como su amiga, ¿no? Y en Hasta los dientes, que es como una producción como regiomontana, también es un documental que habla sobre dos estudiantes del TEC que fueron asesinados por los miembros del ejército, ¿no? Aquí podemos ver como por ejemplo como ahí nos cuentan cómo la versión oficial que van dando como en los medios de comunicación va cambiando según como les vaya conveniendo como a los altos mandos, ¿no? Porque primero cuando sucede como todo este como enfrentamiento ahí enfrente del TEC, la versión que primero se da es que se asesinaron como a dos sicarios, ¿no? Después cuando los padres ven que sus hijos no llegan a casa y los empiezan a buscar, se dan cuenta que realmente a los que estaban a los que acribillaron, a los que mataron, no eran sicarios, sino eran sus hijos, ¿no? Entonces salen y empiezan a buscar a limpiar empiezan a buscar como limpiar como el nombre de los hijos, ¿no? Después, entonces cambia como la versión como oficial a que quienes asesinaron como a los dos estudiantes fueron como fueron los mismos como narcotraficantes, ¿no? Que estaban enfrentando, ¿no? Que pero ya cuando se hace como la investigación y se ven como los cuerpos, se dan cuenta que todos los cuerpos como fueron movidos, ¿no? O sea, y que todos los balazos que tenían como los estudiantes eran desde atrás. También en las cámaras de seguridad del TEC se ven como son como los mismos miembros del ejército los que entran y se alcanza a ver como por una esquina cómo golpean también como a todos ellos, ¿no? También en ese mismo documental como se especula que las intenciones como del ejército de dar esa versión era para no ensuciar el nombre del comandante, que era Cuauhtémoc Núñez, porque estaba a punto de ser como ascendido todavía no era comandante, pero no querían ensuciar su nombre porque estaba a punto de ser ascendido como comandante, ¿no? Y en el documental como se ve como le dan el cargo y él hace el juramento como de cuidar y de proteger como a la ciudadanía, y pues es él mismo quien da como esta versión y quien se limpia como las manos, ¿no? Después otro punto que también está en todos es como el dolor, ¿no? Sobre todo como en todas estas películas como de desaparecidos, como lo más fuerte o lo que puedes encontrar en estas películas es que lo más doloroso es que cuando una persona está desaparecida no está ni viva ni muerta, ¿no? Porque lo mismo dicen como a los muertos sabes que ya partieron y no regresarán. En cambio los desaparecidos no están ni muertos ni vivos, y eso crea como mayor dolor, ¿no? Todas las películas tienen este tema como del dolor, pero quizás donde esté como representado como de una manera como más interesante, o hasta podríamos decir como poética, es en la Libertad del Diablo, ¿no? En donde se toma como esta decisión como estilística de que todos los entrevistados, tanto víctimas como perpetuadores, usen estas como máscaras de comprensión, que son como máscaras que se le pone a pacientes que sufren como quemaduras en la cara, ¿no? Entonces, como podemos interpretar esto es como toda esta gente,
toda esta gente está, o todos como mexicanos, estamos como heridos, estamos como lastimados, ¿no? Y esta escena se me hace como muy como fuerte, porque tenemos esta madre que habla sobre cómo desaparecieron a su hijo y luego cómo le dieron la noticia que estaba muerto, ¿no? Y empieza a llorar, y aunque tiene esta máscara que la protege o que la esconde del dolor, o sea, su dolor es tanto que hasta podemos verla como en las lágrimas que se le marcan como en la máscara, ¿no? Y el último punto es como la violencia, ¿no? El tema de la violencia es como también es muy extenso y tampoco no es nuevo en el cine, ¿no? O sea, durante toda la historia del cine siempre ha habido como una representación como de la violencia, ¿no? Hay como violencia como muy explícita, sugerida y todo, ¿no? Pero aquí hay algo que encontré que yo creo que una de las razones es que a nosotros como mexicanos ver este tipo de películas nos duele aún más que a un extranjero, ¿no? Como ver las mismas películas, porque nosotros no solamente como vemos esas películas, sino sabemos como que el contexto histórico, social y político que hay en ellas es real, porque nosotros lo vivimos y lo vemos, ¿no? Y aquí hay como, y este es un ejemplo de, por ejemplo, aquí de cómo es diferente como la violencia aquí en México, en estas películas en México que en las que podemos ver, por ejemplo, en Hollywood, ¿no? Y cómo estas películas mexicanas que retratan este periódico pueden ser incluso más violentas que las que vemos como en producciones de Hollywood, ¿no? Porque en ambas hay como desmembramientos, hay sangre, hay tortura, hay todo esto, pero por ejemplo aquí en esta escena, o sea, la violencia es más como es a pantalla, entretiene, o sea, es hasta cómica como la violencia, ¿no? O sea, y aunque es más explícita y es más gráfica la violencia, o sea, realmente cuando vemos esas películas no entendemos como o no sentimos como esa crudeza, ¿no? O sea, porque sabemos que la ficción que estamos viendo es una ficción, es como entretenimiento, ¿no? Y aquí comparo esa película de Escuadrón Suicida con esta de Tempestad, porque en el documental de Tempestad son dos testimonios de dos personas, dos historias de dos testimonios, pero en Tempestad, como todas las imágenes que vemos durante todas las películas son así como esta, ¿no? Son como más como poéticas, pero incluso por ejemplo, en lo que es Tempestad y la libertad del diablo, que ambas son como historias, como lo que nos narra y las historias que nos cuentan, nos crean imágenes en las cabezas que son incluso más violentas que las que podemos ver acá, ¿no? Y aunque aquí en Tempestad o en Libertad del Diablo nunca vemos una gota de sangre o nunca vemos como violencia como explícita, llegan a ser como más fuertes que la violencia como explícita, como representada, ¿no? Entonces, aquí esto es como, haciendo toda esta investigación, o sea, como, y sobre todo este tema, me entra a mí como el cuestionamiento, o sea, si esto se trata como algo cultural que nosotros como mexicanos como tenemos, ¿no? O sea, porque quizás a películas sobre la guerra en Irak o en Irán, así, o sea, obviamente no son igual como nosotros como las vemos como extranjeros a como la vería como un iraní o un iraquí, ¿no? Y hay algo como también como interesante en el uso de la violencia en la película de La alberca de los nadies, ¿no? El personaje de Alex es uno de los migrantes que es a lo largo de la película es el único que es elegido para poder que lo ponen a prueba los mismos sicarios para ver hasta qué nivel como de obediencia y de violencia y de deshumanidad como puede lograr a cambio de su supervivencia y que él tenga un trato como humano, ¿no? Y aquí hay como tres momentos como de la película, ¿no? En esta primera escena a Alex le dan un arma y le piden que ejecute como a una víctima, ¿no? Después de que él dispara como la pistola,
se da cuenta que está descargada, ¿no? Y los sicarios como que se burlan de él y todo. Y luego llega uno de los sicarios y ejecuta como a la víctima, ¿no? Pero esa ejecución como nunca la vemos como a cuadro, ¿no? También en esta película está como la propuesta visual de la poca como profundidad de campo y que las víctimas siempre están viendo hacia abajo, ¿no? O sea, están como en esta posición como de sumisión, ¿no? Y conforme va como él como deshumanizándose y volviéndose como más frío, él va como levantando como más la mirada, ¿no? Después tenemos en esta otra escena que aquí ya en este punto él ya hizo esta prueba, también cargó como un cuerpo a una camioneta y también ya le pidió dinero a sus familiares, entonces ya tiene como más como aceptación de este grupo como de sicarios, ¿no? Y lo invitan a comer como carne asada, ¿no? En medio de la comida traen como a una víctima que está golpeada y está amordazada, y le piden a él que grabe como esa ejecución, ¿no? Esa ejecución como no la vemos como a cuadro, y él tiene como que mantenerse y como aquí tampoco hay como en estos dos momentos como él no ve como a la víctima, ¿no? Entonces está justificado que no veamos como la violencia o así porque no hay como un contraplano de su mirada en donde veamos cómo lo están ejecutando, porque en ninguno de estos dos casos como él lo está viendo, ¿no? Pero la violencia está ahí, ¿no? Y ya al final de la película, cuando él ya se deshumaniza por completo y lo mandan a matar a 2 personas, en este momento sí está como viendo directamente como a las víctimas, ¿no? Y dispara y los mata, ¿no? Pero aquí tampoco hay un contraplano en donde veamos como la violencia, ¿no? Entonces lo que podemos interpretar de esta escena es que él está haciendo la acción de asesinar a las otras personas, pero en su cabeza está negando como lo que está viendo o está reprimiendo como eso que está sucediendo, ¿no? Lo interesante de estas decisiones es que aquí ya hay como un lenguaje cinematográfico, o sea, hay una decisión o hay una razón de por qué no vemos como lo que está sucediendo, o sea, y esto es como muy interesante porque ya se está creando como un lenguaje como mexicanos, que nosotros como mexicanos podemos entender como la violencia, podemos crear como la violencia que estamos viendo es mucho más gráfico que si no la viéramos. Y ya de los últimos puntos, una película como muy interesante en todo esto y que podemos ver cómo está cómo afecta, cómo nos afecta como todo este tema de la guerra, es en la película de Ya no estoy aquí, ¿no? Ya no estoy aquí es todo un caso, o sea, y es como muy interesante porque todo el trasfondo, todo el contexto que hay detrás de la película es enorme, o sea, para empezar, o sea, en donde toma lugar como la película que es en la colonia Independencia, que es una de las colonias como históricamente más importantes como de Nuevo León, porque fue de las primeras colonias que hubo aquí en Nuevo León y era donde llegaban como todos estos inmigrantes de San Luis Potosí, ¿no? Que a trabajar como en estas mineras como de mármol. Y cuando se hace el centenario de la independencia de México, es que se le renombra, se deja de llamar el barrio San Luisito y se le nombra como la colonia como Independencia, ¿no? Pero esta colonia, ahorita en la actualidad, es como de las colonias como más pobres que hay, ¿no? Y donde más incluso hay. Pero también es donde sucede como este fenómeno que son como los fenómenos de los sonideros. Que los sonideros no nacieron aquí en Monterrey, sino nacieron en la Ciudad de México, y hay sonideros en Puebla y en Guadalajara y así, pero la manera en la que se baila y se escuchan y se hacen estas fiestas como populares es única en todo el país. O sea, solamente aquí en Monterrey
es donde se rebaja como la música, ni en la Ciudad de México ni en ningún otro lado como que se llega a hacer todo esto, ¿no? Y a todo esto como fiestas como de sonideros, también se le mezcla o se une con toda como la cultura como cholombiana que hay, ¿no? Que es como, son como toda esta como mezcla como de cultura como un poco como chicana, con imágenes como mexicanas, o sea, ¿por qué con imágenes mexicanas? Porque, por ejemplo, también en los vestuarios que hay, es como muy interesante porque como son de la colonia Independencia, pues es gente que no tiene acceso como a poder comprar como ropa de marca. Entonces muchas veces ellos mismos son los que hacen como como sus mismos atuendos, ¿no? Y estos mismos atuendos muchas veces están como inspirados como o cargan también con figura de la Virgen o de San Judas Tadeo y todo eso, que son como figuras como muy representativas para nosotros como mexicanos, ¿no? También la forma de peinarse, la forma como de hablar que tienen, la forma de bailar, de representarse y todo eso, toda esta cultura de los colombianos es única en el mundo. O sea, no hay ningún otro lado en todo el mundo donde haya donde haya como colombianos. Eso únicamente sucede aquí en Monterrey, como relativamente como cerca de aquí de donde estamos, ¿no? Pero lo que pasa en Ya no estoy aquí es que en esta película Ulises es el líder de esta pandilla de los tercos. Y Ulises, no, en la película como nos dicen que él tuvo como un hermano que fue como asesinado porque estaba como muy involucrado como en todo este mundo como de la venta de droga y todo, ¿no? Entonces Ulises lo que quiere es como alejarse como de toda como esa violencia, de todo eso, no quiere verse como involucrado, ¿no? Y como él es el líder como de la pandilla, también él jala como a los mismos miembros a que también se alejen, ¿no? O sea, y la alternativa es que estos jóvenes como canalizan toda su energía por medio de la música y del baile, ¿no? Después cuando Ulises se ve incriminado y tiene que huir a Estados Unidos, allá en Estados Unidos no se siente identificado, ¿no? Porque no hablan como su idioma, nadie baila como él, nadie escucha la música que él escucha, entonces como que no se siente como que pertenezca ahí, ¿no? Entonces hay un momento en la película donde lo arrestan y le dicen, o sea, tú puedes como alegar para poder ser como residente aquí en Estados Unidos, porque si no alegas como te van a regresar a México, y él prefiere como regresar, ¿no? Pero luego cuando regresa se da cuenta que todos sus amigos o los miembros de su pandilla, como él ya no estaba, que era la persona que los alejaba de todos, ya están involucrados en el narcotráfico, ¿no? Y a uno de ellos ya lo asesinaron y todos ya pertenecen como a ese mundo como de violencia. Todo eso todo eso que vemos en la película es real, o sea, y es algo que está pasando, o sea, la cultura colombiana está en peligro, está amenazada por toda esta violencia y por todo el narcotráfico, porque a estos jóvenes es más fácil como o tienen más a la mano las drogas y las armas que otra alternativa, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver como la narcocultura y todas estas como figuras que ellos puedan ver, o como por ejemplo como decíamos al principio de esta serie del Chapo, ¿no? Donde el Chapo comienza como de tiene un origen como muy humilde y muy pobre. Entonces todos estos jóvenes como dicen como que, ay, pues o sea, si él comenzó igual que yo o él estaba en una situación igual que yo y a base de balas y de pistolas y de ser el más chingón pudo llegar a donde pudo llegar, es más probable que si yo sigo sus pasos pueda salir de este hoyo a que si yo busco como un camino como más como honesto, por así decirlo, ¿no? Y por último, ya, o sea, la decisión de si fue correcta o no fue correcta, como declarar la guerra, pues ya se tomó como la decisión, ¿no?
no hay mucho como que podamos hacer, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que estamos en una guerra y que seguimos todavía en una guerra y no se ha acabado, porque tenemos primero a un presidente que declara la guerra y después tenemos los siguientes dos presidentes no le han dado como la importancia o lo han como relegado mucho, y lo único que ha creado es que se ha aumentado la violencia, ¿no? Que también, eso también nos dice que la violencia no es la solución, porque la violencia lo único que genera es más violencia, ¿no? Entonces, una solución más viable sería como poder encontrar como o crear como maneras en las que las oportunidades como ayuden a la gente a crecer, porque si la gente puede crecer y se puede desarrollar más de una manera honesta, que entrando como a todo este mundo, como más gente como aceptaría o se alejaría más como de todo esto, ¿no? De la violencia, ¿no? También todas estas películas que vemos son películas muy crudas y muy fuertes, ¿no? Pero no se trata como de ir a verlas y de salir de la sala y salir como con coraje o enojados, ¿no? O sea, sino como realmente reflexionar, porque de esta guerra de cierta manera todos somos como responsables, ¿no? O sea, el cuestionarnos el qué música estamos como escuchando, qué contenido estamos viendo, qué estamos permitiendo, qué no permitimos, qué estamos consumiendo. O sea, todo es como un efecto como mariposa, y si permitimos o fomentamos o seguimos como ciertas actitudes de manera indirecta, estamos como promoviendo o provocando que continúe como toda esta guerra, ¿no? Y pues esta es toda esta fue como mi investigación como que hice de mi tesis para la maestría. No sé si tengan alguna duda o algún comentario que quieran decir. Bueno, pues yo te quiero felicitar, me tengo que ir porque voy a tocar una persona, pero te quiero felicitar, me da mucho gusto que además de que eres un talentoso realizador, te ocupes también del análisis cinematográfico, porque ciertamente el tema del narco es uno de los principales temas pendientes en la agenda social en este país, y para bien o para mal, pues es el tema que quizás más ocupa las pantallas en las historias del cine mexicano y de la televisión. Entonces, pues hemos sido bombardeados por ese tema en los últimos años en los medios de comunicación, así que ocuparse de él con un análisis serio es sumamente importante. Entonces te felicito mucho, me siento muy orgullosa de ti, me encanta verte, pues que además de que eres un exitoso y talentosísimo realizador, eres también un chico analítico, que profundizas en qué es lo que se hace y desde dónde se hace en el cine mexicano. Y pues adelante con tu maestría, con tu investigación, pues luego ya platicamos en detalle, pero me gusta mucho porque que estés también ocupándote del análisis, porque un artista pues que no es intelectual, creo yo que no es un artista completo. Entonces, felicidades, querido Lara. Gracias. Pues ahora sí que... Bueno, también coincido con la doctora Leticia, felicidades, y me da mucho gusto de que tal vez el movimiento artístico más joven del estado sea el cine, ¿no? Hace 15, 20 años habíamos algunos que teníamos deseos, esfuerzos, pero no existía en sí, existía la gente de teatro, de danza, de artes plásticas, de fotografía, y puedo mencionar muchísimos. Sin embargo, no existía un quehacer regiomontano cinematográfico diverso. Como mencionaste, antes estaba el Cabrito Western, pero se concebía más, bueno, la palabra no existía en ese entonces como empresa cultural, eran empresas, ¿sí? que generaban mucho, ¿no? En el Cabrito Western, y ahora ya hay esfuerzos muy diversos, documental, cine de autor, cine de entretenimiento, sí, hay una diversidad muy grande. Para tu investigación yo quisiera recomendarte algo que creo que es interesante desde el punto de vista académico, y creo que tiene que ver con la primera parte, con lo que abriste cuando empezaste a delimitar tu objeto de estudio,
¿sí? Y hablabas de producciones extranjeras o fuera de México que aproximan el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Y que ese es uno de tus primeros lineamientos para delimitar tu objeto de estudio, donde dices, nos vamos a alejar un poco de eso, inclusive haces unas cuestiones comparativas muy interesantes en cuanto a la visión, ¿no? Con Al norte del vacío y los Millers, ¿no? El norte sobre el vacío, perdón. Entonces, yo creo que también sería algo interesante aquí que tiene que ver con lo que digo acerca del quehacer del cine en Nuevo León, que es otra delimitación también interesante sería el cine en los estados o el cine desde los estados. Creo que es distinto completamente la visión de los que hacemos cine, que generamos el tema, que generamos el financiamiento, la administración desde el estado, a la visión del centro. Y no es una pugna en contra del centralismo, sino creo que para tu investigación podrías empezar a descubrir códigos, formas de aproximar tema. Para mí es muy obvio los vestuarios, cómo se aproximan, ¿no? Pero por ejemplo, además tienes un fenómeno híbrido en dos películas aquí que creo que es interesantísimo. Digamos que una película que podríamos hablar que no es del norte, pero sería cine desde los estados, es Eli. Amanda Escalantes del Bajío, hace su película en el Bajío, consigue el financiamiento, ¿no? Es una película desde los estados. El Infierno podría ser un buen ejemplo de una película en los estados, ¿sí? Generada en la Ciudad de México con un cineasta con cierta visión y que retrata el norte con su muy particular estilo, esta persona, ¿no? Pero está El norte sobre el vacío y Ya no estoy aquí, que es un híbrido intercultural. Fernando Frías, director de Ya no estoy aquí, es de la Ciudad de México, pero la mayoría de las personas a cuadro son de Nuevo León, parte de la producción es de Nuevo León por Bengala, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un tercer grupo que combina desde los estados y en los estados. Y la otra película es El norte sobre el vacío, donde está la producción y guión de este Nuncio, otra vez el aparato de producción muy exitoso de Bengala, pero tenemos a Alejandra Márquez, una actriz, una directora muy brillante y muy exitosa de la Ciudad de México. Y en el cast está Paloma Petra, actriz local, Trejo Luna, actor que no es del norte, inclusive hubo una coaching de Morena González, es coaching de acento, para los que no eran de aquí, darles un acento de cómo se hablaba. Entonces, si vas a continuar, y espero que le sigas al doctorado, esto nunca acaba, de la investigación, te recomendaré, creo que te daría cierta luz para aproximar el fenómeno desde el centro en otras periferias, donde se vive más el fenómeno, ¿no? Yo crecí en la Ciudad de México, pero toda mi familia es de Tamaulipas y Nuevo León. Tengo más de 35 años de vivir acá, y es como si yo me decidiera hacer una película del tipo de violencia que hay en la Ciudad de México. ¿Qué visión tendría? ¿Sí? Entonces, es una recomendación para expandir tu objeto de estudio y felicitarte de esa manera. Ok, gracias. Pues son muchos los puntos que tocaste y muy interesante. Yo coincido con Leticia, con José Luis. Es un trabajo de investigación, una aproximación desde el cine, que es una de las artes más jóvenes que están en la efervescencia ahora en relación al teatro, la literatura, artes plásticas y demás. Hay muchos temas, yo quiero plantear 2 o 3 porque me parece que pueden ser objeto de diálogo y de reflexión tuya, y ojalá que entre todos, la gente que nos interesa el cine. Hay un riesgo, escuchándote bien, es los contenidos y las formas vistos desde una mirada nacional o nacionalista. Sí, no, buscamos lo que en el narcotráfico es ya
Se habla de la mafia rusa, se habla de la mafia colombiana, se habla de la mafia mexicana. Es decir, el Chapo y todos los demás tienen vasos comunicantes internacionales, con los gringos incluso, ¿no? Es decir, y sí, harto, yo ahí estoy de acuerdo, nadie es más inglés que Shakespeare, pero a la vez nadie más universal que Shakespeare. Porque el Beckett o el Hamlet puede haber una lectura japonesa, una lectura rusa, norteamericana y mexicana. El poder, el asesinato por la ambición del poder, etcétera, ¿no? Ahí vienen las adaptaciones. Estamos hablando de una obra que escribió 400, 500 años. Es decir, nosotros como artistas de cine, de teatro, de literatura, no podemos tener una visión nacionalista en el sentido de las fronteras, tampoco regionalista de los estados, porque ahí pecaríamos. Además es imposible, ¿no? Estamos en Nuevo León, pero ya la cultura nacional, lo que es la historia de la cultura nacional del narcotráfico y pues aquí están los de Nueva Generación Jalisco, ¿no? Están los de Tamaulipas y en Jalisco. Es decir, hay una relación, hay una realidad compleja, ¿sí? Y aquí voy a introducir unos conceptos, creo que son muy útiles. Cuando nos habituamos a la violencia y cuando los medios hacen un fetichismo de la violencia y le dan un tono melodramático, esa es mi principal crítica a todos los noticiarios de todos los días y los periódicos. Exaltan, ustedes vean un programa melodramático del milenio, de cualquiera, y a veces en el obsceno, como ven a la señora que está llorando, jamás hay una contextualización política, o raras veces, y menos, aquí va el tema, uno de los temas centrales para detener el narcotráfico, con el dinero. Hay una famosa frase: sigue el dinero y vas a encontrar claves. ¿Sí? Tú mencionaste algo muy importante, García Luna. Sí, García Luna, claro que estaba trasvasando la política de Calderón, el narcotráfico, por eso está ahorita en la cárcel, ¿no? Pero acaba de salir, hace meses, que una lanita está ahora en litigio en Miami, dinero. Pero ese es García Luna. Allí tenemos vasos comunicantes con los políticos, pero casi nunca se toca a los empresarios, al poder del dinero. Hay una novela que se llama Gomorra, de un italiano, que hace un análisis, pero impresionante. Es el tipo que trae guardaespaldas porque está amenazado por la Cosa Nostra y todo esto, ¿no? Es decir, la realidad mexicana, la realidad norteamericana, cualquier realidad, y más después de la globalización neoliberal esta que ahora está en crisis, hay vasos comunicantes. Claro, cada uno tiene su sello nacional, eso yo no lo discuto. Su cultura, sus estilos, sus formas, ¿no? Entonces, a mí me parece que una película, yo las he visto, no todas, he visto varias, se quedan en el arquetipo, en el estereotipo del narco, en el contexto del pueblo, las matanzas. Es decir, a veces hay un fetichismo de la violencia. Así como hay un fetichismo del dinero, hay un fetichismo de los jugadores de fútbol, casi ídolos. Es decir, hay una crítica desde la psicología, la filosofía, la antropología, que un director de cine, un gente de teatro debe conocer para profundizar en los temas y encontrar las formas cinematográficas, las formas. Yo en las clases, yo doy clase ahí en la escuela, no sé si alguna vez nos tocamos, yo digo, bueno, a ver, con todas las pinzas vamos a hablar de los pistoleros famosos, los Mario Almada, de los hermanos Almada, que una vez se filmó aquí, ¿no? Recuerdo en los años 80, ¿no? Mario Almada, los hermanos no tenían pretensiones de artistas, ¿no? Y sus películas, como análisis antropológico y cinematográfico, ¿por qué no? Ahí están, hay que hacerlo, ¿no? Pero vemos El Padrino. Coppola tenía una pretensión de artista y se mete a fondo. Necesitaba 3 películas del Padrino. ¿Y qué es lo que hace? Retrata la mafia en Estados Unidos, en Nueva York, con Corleones y lo que hay en torno de los jefes, pero también a los políticos. Acuérdense aquel senador que se mofa del Padrino, pero va más allá. Dice en la tercera parte, esto fueron palabras mayores, hay mafia en el Vaticano, y lo muestra en las secuencias, y la violencia,
hay violencia, pero no hay un fetichismo de la violencia porque está enmarcado en un análisis a fondo del efecto en los años 40 de los cárteles en Estados Unidos. Digamos que lo que sucedía en esa época era de jardín de niños para lo que está sucediendo actualmente, que es una violencia pavorosa. Ahí coincido contigo, ¿no? Y en México es una cosa terrible, ¿no? Que es una herencia que nos viene y que no sé cómo se va a resolver. Y con esto termino, ¿no? Porque es un asunto muy interesante. En la televisión vemos melodrama, lloriqueo y los conductores y conductores. Hay uno aquí en Monterrey que ya nomás le falta llorar y empieza a hacer como sermonear y las tomas, ¿no? Yo digo close-ups y técnicas de cine, ¿no? Y ocultan todo lo demás, ¿sí? Se ocultan. En la política se está abordando el tema. En el narco se está abordando el tema, digamos en el mundo del narco. ¿Sí? Pero hace falta el otro lado, que es el central. Si hay corrupción en la política es porque hay billetes, hay dinero. ¿De dónde viene el dinero? No de los políticos usan el dinero. Viene de ciertos cárteles de la economía. No estoy diciendo que todos los grandes empresarios sean así, ¿no? Tampoco. Pero hay enriquecimientos de ida y de vuelta, ¿no? El ejemplo es García Luna, muy claro, clarísimo, ¿no? Y bueno, es que son muchos temas, la verdad, pero bueno, yo estoy tratando de sintetizar. Hay una frase de Bertolt Brecht, yo te lo recomiendo, un dramaturgo, que hizo una película sobre la ópera de 3 centavos, que Hollywood se la quiso cambiar, alemán, previo a los nazis y la época de los nazis, y se la cambian y dice no, y la mete a litigio. Yo escribí una obra donde hago una crítica y me la están cambiando la jugada en la producción. Y bueno, él dice lo siguiente: cuando vemos los acontecimientos como naturales, como cotidianos, hay que tener una mirada crítica, hay que distanciarnos, hay que verlos como extraños para poder meternos a fondo qué hay de más de lo que aparece visiblemente y ver los vasos comunicantes, en este caso narcotráfico, política, religión, dinero, violencia, Estados Unidos, Colombia. Es decir, es un tema muy candente el narcotráfico y yo creo que vamos a ver muchas cosas. Están saliendo cosas, pero van a salir y van a salir películas, ¿no? Por supuesto. Termino con esto, ¿no? Pasolini tiene unos estudios, ensayos, no se lo han leído, muy interesantes sobre realidad y cine. Él habla de la sociedad del capitalismo y de cómo en los años 60 ya veía venir cómo la imagen iba a ocultar muchas cosas que estaban pasando. Tiene un ensayo extraordinario, para mí es muy, muy certero, ¿no? Hace 60 años que escribió eso, ¿no? Ejemplo de lo que estoy diciendo, todos conocemos las películas de Al Capone, ¿no? Al Capone llegó a ser Al Capone y sus amigos por el tráfico del alcohol, pero a la vez es el inicio del clan de los Kennedy. Eso está claro, está en la historia, ¿no? ¿Sí? Yo no he visto alguna película donde se toque a los Kennedy, ¿no? Sí, se toca a las mafias, la policía gringa y todo lo demás, pero nunca jamás, o al menos no he visto que se hable, ¿y qué con la política? ¿Y qué con el dinero? ¿Sí? La fortuna de los Kennedy apareció en el tráfico de alcoholes cuando estaba prohibido el alcohol. Y luego ya llegó a tener un presidente, hijo, y un candidato a la presidencia. Y sabemos cómo terminaron. Ergo, política, narcotráfico, mafias, dinero, medios de comunicación, cultura, arte, y con esto hay arte que fetichiza la violencia. Hay películas, yo lo he dicho sarcásticamente, el 80% de las películas gringas es un regodeo de la violencia, ¿no? De una u otra manera. Tú mencionabas ahí una película hace rato, ¿no? Pero ¿cuántos carros no hay destrozados y edificios en las películas estas que le llaman de acción, ¿no? Muchas. Entonces ya quiero terminar con esto. Me parece muy bien, me parece interesante tu abordaje. Lo que yo sí diría es,
el marco social, como tú dices, el marco cinematográfico y el marco cultural, mencionaste lo cultural, démosle el sustrato que ahora está en litigio, que es el jurídico, por cierto, el político y el económico. Ya tenemos una crisis en el aparato jurídico muy seria, pero seria, que va a ser objeto de un enfrentamiento político. No pasan muchos meses en que esto suceda. Todos los días aparece en la prensa el aparato jurídico del país que se llama México, el económico, el político, que está ahora en unas contradicciones muy severas, ¿no? Bueno, era lo que quería decirte, y es un asunto de lectura, ¿no? Y esto es un buen principio, la verdad que me parece muy interesante. Yo he dicho, y con esto termino, todavía sigo esperando la gran película del 68. Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, que sucede en el departamento y no sale de ahí. Y la violencia ahí está, que es una violencia con elementos, vaya, con recursos muy elementales, como lo narró Héctor Bonilla y el director. Andaban poniendo lanita a cada uno de ellos, y no sé, en un bocho, y fue prohibida la película muchas décadas hasta que ya se presenta, pero no hay más, salvo, bueno, este es documental de Canal 6, y creo que salió una película recién que no la he visto, no puedo decir de ella, pero fíjense lo que sucedió en las Olimpiadas en el 2 de octubre del 68, todavía no hay una película digna, fuerte, importante, que diga esto pasó y esta es la secuela. Es un asunto de creatividad y de decisión también. Sí, de hecho, así Sí, de eso gracias. Sí, gracias. De eso que mencionas, o sea, es interesante, pero porque también en las 6 películas que vi, todas toman contexto durante todo este periodo de la guerra, pero en ninguna como se le da como el contexto, se habla como de dónde viene toda esta violencia, ¿no? O sea, ya estos personajes ya están en este mundo que están en este nivel de violencia o en esta guerra, pero no se habla como de la guerra. O sea, en ninguna película como te explican, o sea, todo esto viene como viene porque a partir de que Felipe Calderón como que declara como la guerra, ¿no? O sea, y eso viene de esto, o esto como está provocando esto, o sea, ese como contexto que dices que como que falta, también, o sea, en estas películas que analicé también no están, o sea, también falta como darle como al espectador como este contexto de qué es lo que está pasando, y también como proponer como soluciones y también como marcar como hacia dónde como puede ir, que se me hace como interesante. Muchas gracias. Bueno, pues si ya no hay más como comentarios o preguntas, agradezco mucho su tiempo y que me hayan escuchado.